Bueno, varios son los temas con él a conversar. Entre esto está el tema de protestas de jóvenes, el tema también de la Caja de Seguro Social y sobre todo también el tema de la mesa de reformas electorales ELIS. También se suma al panel, por supuesto, Álvaro Alvarado. Buenos días, Álvaro, estamos contigo. Sí, buenos días, Lisbeika, buenos días, Rafa, y también al ingeniero Blandón. Buenos días. Casualmente invitamos a Boris porque hace unos días publicó en su cuenta de redes sociales un análisis interesante en torno al papel de la juventud en el desarrollo del país y cómo están retomando precisamente protagonismo a raíz de las últimas protestas que se han venido realizando de parte de los jóvenes que se han dado en algunos planteles educativos del país. Esto ha traído como consecuencia inmediatamente salte la ministra de Educación, que ya lo hizo en el pasado cuando fue ministra, a cuestionar dicha protesta de la juventud y a señalar que detrás de estas protestas hay amenazas de parte de docentes, que tiene pruebas. Que yo recuerde, y ustedes, el ingeniero Blandón y Boris, tienen un par de ganas más que yo, el papel de la juventud el papel de la juventud en este país en diferentes momentos de la historia ha sido de vital importancia. Nada más hay que recordar el 9 de enero de 1964, que yo no sé si la ministra de Educación estaba en Panamá o en el planeta o en la galaxia en esa época, para no recordar lo importante que ha sido precisamente el papel de nuestros jóvenes en distintos momentos de la historia, desde 1903 hasta la fecha. Boris, bienvenido y su análisis. Adelante. Gracias, Álvaro, y gracias al auditorio, al equipo de trabajo que nos atiende, al ingeniero, qué gusto saludarlo. Mira, Álvaro, nosotros hemos estado por muchos años, alrededor de 30 años, en el oficio de docente universitario. Casi desde que nos graduamos, nos invitaron a ejercer de profesor y nos quedamos en ese escenario. Ya va para 30, pasamos a los 30 años de esa tarea y toda la vida hemos trabajado con las generaciones que vienen a reemplazarnos, con los relevos. Y yo creo totalmente en el relevo generacional, profesional, laboral, y hemos estado haciendo docencia al respecto, señalando la necesidad de esas aperturas a esas nuevas generaciones que vienen en ascenso. De ese aspecto, también llamándole la atención que el ejercicio profesional implica sacrificio, dedicación, estudio. Es la única manera que yo conozco de que se puede evolucionar como persona, es a través del estudio. No conozco otra manera. Si alguien la conoce, pues respeto la suerte que puede haber tenido, porque fuera de eso es cuestión de suerte, creo, o cuestión de herencias, pero de lo contrario la evolución personal es el estudio. Y nosotros somos opuestos todo el tiempo a la represión de cualquier forma de protesta. La protesta es un derecho humano, un derecho natural, la resistencia, etcétera. Yo creo que los seres humanos, por ahí tantos elogios, nacimos para ser libres, nacimos para pensar, etcétera. Y todo ese escenario evolutivo del ser humano que implica con la juventud, aparte del estudio. Y yo siempre he defendido el legado de la generación de 1964. Fue una generación valiente, pero también, a pesar de que vivimos una época militar, Álvaro, bajo esa época se creó la Federación de Estudiantes de Panamá, producto del legado de la generación de 1964. Y esa época, tanto la generación militar de entonces, la generación política, la generación universitaria y los colegios dieron la apertura a esa juventud que desarrolló todo un programa, una estrategia de juventud, y a la cual le debemos precisamente la recuperación del canal, porque sin su actuación beligerante en las calles, en el escenario político de participación
no se hubiera logrado, y lo reconocen todos los sectores intelectuales del país, que a ellos se les debe. Entonces, después de la Federación de Estudiantes ha habido un letargo de esa juventud, de esas generaciones, producto de unos cambios de mentalidad. Aquí la educación se reformó, se eliminaron aquellos elementos cívicos, de morales, etcétera, y se dio paso a una educación liberal, en sacrificio de conceptos que son importantes para la educación, incluyendo se eliminaron criterios que en mi época era filosofía, gobierno, y yo creo que en materia de educación hemos cometido muchos errores y la generación se opacó. Sin embargo, ha habido un renacer de esa generación que yo creo que todos entendemos que nuestra juventud, cuando estuvimos jóvenes fuimos rebeldes, y cuando estuvimos jóvenes protestamos, y cuando estuvimos jóvenes salimos a la calle en algún momento. Es la rebeldía natural. No conozco una juventud que no sea rebelde, y si veo una juventud que no es rebelde me preocupa, porque entonces nuestros colegios, nuestros educadores, nuestra clase política como país, estamos creando una juventud sumisa, que solamente piensa en sí mismo, en el egoísmo, etcétera. Y creo que eso ha sido parte de un proceso de retardo, de letargo en nuestra enseñanza, tanto secundaria como universitaria. Y por eso, gracias por darme la oportunidad de plantear criterios. Por ejemplo, siento que esa juventud está renaciendo hoy día, a pesar de las oposiciones de la misma educación, que no quiere que la juventud proteste, de los mismos padres que no quieren que sus hijos protesten. Entonces los tenemos encasillados, pero criticamos el hecho de que hoy no saben compartir y convivir, y que se la pasan en internet y en computadora, pero los hemos relegado a ese escenario y estamos truncando su futuro en el sentido de abrir las puertas al entendimiento, al conocimiento, a la participación, a la protesta, porque ese es un derecho natural y más de la juventud. Entonces, a eso se refiere aquel video que tuviste hace poco, haciendo un llamado a esa juventud con la que yo trabajo eternamente, y de las aulas universitarias ahora, porque no soy profesor de secundaria, soy profesor universitario, y hoy me encuentro con estudiantes de maestría, incluso totalmente sumisos, porque eso es lo que les hemos enseñado. No les hemos enseñado a pensar críticamente y a analizar. Entonces, ese es un escenario que está renovándose en esa juventud, cuando veo que, a pesar de la oposición de maestros, padres, etcétera, los veo protestando y los veo saliendo frente a sus colegios a protestar por las tomas de decisiones, porque también el futuro es de ellos. Ya nosotros, creo que todos los que estamos aquí estamos saliendo, estamos por la puerta. Y se les trata como títeres, porque cuando escucho a la ministra hablar, la escucho como insinuando que están siendo manejados, manipulados, empujados a hacer lo que están haciendo. O sea, que ellos no piensan, que ellos no tienen capacidad de análisis, sino que simple y sencillamente los están tirando a la calle. O sea, yo creo que eso en el fondo también es una falta de respeto hacia nuestra juventud. Álvaro, tal vez una parte que nosotros debemos entender, esto a un criterio respetuoso, siempre me ha resultado incómodo entender que hay en el ministerio quien no ha ejercido la docencia, ni primaria, ni secundaria, ni universitaria, no puede entender el escenario de la enseñanza. Hay que compartir con esa generación que viene de relevo para entenderla. Si yo no he estado en un salón de clase, no puedo entenderle la enseñanza. Eso es imposible. Eso no se entiende simplemente por... Ok, se da la enseñanza universitaria para la docencia, pero convivir, para entenderlo, hay que vivirlo. Entonces creo que es un defecto de esta administración, que nunca ha participado de la enseñanza en un aula de clase, y es un defecto que nos viene causando un vacío para entender ese proceso de enseñanza-educación. Ingeniero Blandón. Buenos días, don Boris. Saludos. Es un placer escucharlo a usted. Usted es lo que yo definiría como un océano del pensamiento, ¿no? Hay gente que son huracanes que piensan. Por ejemplo,
Gerardo González era un huracán que pensaba. Usted con lo que nos está diciendo es un huracán que piensa. Ser joven y no ser rebelde es una contradicción biológica. Así es. El problema de nuestra juventud es que es rebelde frente a otras cosas. Hemos suprimido la parte conceptual y social para que nuestra rebeldía nuestra juventud sea una rebeldía de carácter sexual. Fíjense usted en las redes cómo hemos cambiado los patrones de conducta. Entonces, creo que, y esta es mi pregunta, la educación de nosotros, después de eliminar materias importantes que son tan importantes para conocer el mundo, ¿no? Nuestros jóvenes tienen una visión del mundo muy limitada y otras urgencias. Pero durante las últimas semanas hemos visto un resurgir de ese movimiento, esos niños llevando la bandera con orgullo. A mí me produce emoción verlo, a otros le produce temor, pero esos son los jóvenes, eso éramos nosotros cuando llevamos la bandera y era un privilegio tener la bandera en la mano. Entonces, cuando yo noto estas acusaciones contra los estudiantes de que son manipulados por los maestros y profesores, es porque no están entendiendo a la juventud, ¿no? Y hay padres que creen que ellos son amigos de sus hijos no le dicen ni la centésima parte de lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Frente a esta situación actual, en la que tenemos todo este problema que usted acaba de ver en la televisión, del movimiento obrero internacional, viniendo a Panamá a defender el movimiento obrero, nuestros jóvenes saliendo a defender a sus maestros y profesores, esta falta de capacidad política de poder encauzar el país nos está arrastrando, Doris, a una no disponibilidad de la fuerza motora de la nación, que es la juventud. Esa es la fuerza motora de la juventud. La juventud es la fuerza motora del país y en asocio con nosotros los más viejos hacemos una fuerza invencible. Experiencia con la fuerza para hacer un cambio la tienen los muchachos. ¿Qué usted cree que debemos hacer en estos momentos en que nos enfrentamos a múltiples escenarios? Nunca como hoy, para mí, la vida había sido tan compleja. Nunca. Los escenarios, fíjense, en Panamá tenemos la reforma constitucional, la reforma del sistema electoral, el problema minero, el problema del agua, el futuro del canal, el futuro del desarrollo nacional, el futuro de la educación, en un mundo cada vez más incierto y cada vez más preñado de incertidumbre. ¿Qué usted cree que debemos hacer? Mi querido ingeniero, definitivamente que tenemos muchas cosas por hacer como país, en las distintas áreas del que usted acaba de mencionar. Pero el problema parte de que no hemos venido equivocando los adultos en ese ejemplo que debemos dar a la generación que vienen al relevo. No es un buen ejemplo el que hemos estado dando. Y los pocos que han tratado de hacer buenos ejemplos han sido opacados por la maldad política, por la perversidad política, por la perversidad del poder económico, la perversidad del quien tiene el poder en materia de educación. Y eso se debe, a esa es la causa por la que incluso nuestra juventud se ha relegado incluso a las computadoras, al internet, a buscar información en otro escenario distinto al interactuar con el adulto, que deberíamos ser los guías, los ejemplos, los orientadores. Usted acaba de señalar en otra época el elogio de la juventud por las protestas porque representaban el nacionalismo. Una época en que este país, nuestra juventud era elogiada porque eran los que representaban, cuando salían a la calle, salían a representar a todas las generaciones en protestas que nos vinculaban al nacionalismo, y al punto de que llegó el momento en que el nacionalismo fue parte de la nacionalidad propia, una identidad, y esa lo logró las generaciones pasadas. Pero hoy día salen a protestar y en efecto se le acusa a una juventud que todavía está dependiente de la formación de caracteres
de ser manipulados. Y no están tan lejos de la verdad, porque los manipulan, los ministros manipulan la ministra de Educación, los padres, no salgan. Es más, es común en este país. Hemos creado generaciones tan sumisas que con frecuencia escuchamos en las redes sociales a veces, Leo, no digas eso porque te van a buscar y te van a perseguir, y no protestamos al respecto y no criticamos. Nosotros en materia abogadil, por ejemplo, ingeniero, imagínese, una de las grandes protestas, y escuchaba a Álvaro y yo replicaba que tenía toda la razón hace poco de decir que nuestro colegio de abogados, que debería ser un foco, una luz de orientación en estos escenarios críticos, por lo que los abogados, el conocimiento que supuestamente manejamos, pero que hemos sido un colegio de abogados opaco, entregado, inútil y antirrepresentativo, porque no representa realmente a nadie, es parte de la crisis. Y busco el escenario en el que yo me manejo, que es la abogacía, el ámbito jurídico. Entonces, no estamos cumpliendo con nuestra tarea. El colegio de abogados debería ser guía, orientación, orientador, ejemplo, a salir a hacer docencia en tiempos de crisis, pero no lo hacemos porque la mayor parte de los abogados que hemos salido, hemos sido abogados sumisos, porque nuestras universidades están creando profesionales sumisos, profesionales que salen, ahora hablamos de generaciones que salen a ser influencers, pero lo que hemos creado generalmente ha sido profesionales sumisos, que salen con un título debajo del brazo a buscar trabajo, pero que no tienen la capacidad de ser productivos. Entonces, todo este escenario se mezcla en el mal ejemplo político, en el mal ejemplo empresarial, las prácticas desleales en materia empresarial, la falta de una educación bien orientada y de ser ejemplificante. Yo no voy a criticar a los educadores por su huelga. Creo que los educadores han peleado por todos nosotros. Yo creo que han peleado hasta por los que le han pegado. Han peleado los educadores. Pero, don Boris, en el día de hoy se publica en La Estrella de Panamá un documento de la espía analizado por la periodista Maritrini Sea. Maritrini Sea. Sí, Maritrini Sea. Muy interesante, que habla del debate que debemos hacer sobre el canal de Panamá. El Río Indio, las alternativas, porque la autoridad del canal de Panamá ha asumido eso como su única responsabilidad, como que ellos son los únicos responsables de eso. En realidad esa es una responsabilidad de todos los panameños. Les recomiendo que se lea el estudio y me gustaría conocer su opinión profesional de punto de vista legal sobre este documento, porque nos están dando argumentación sin explicación de fondo. Es decir, esto es así porque lo dijimos nosotros. No. Aquí hay muchos profesionales con experiencias, somos muchos los que hemos pasado por todas estas cosas y conocemos de estas cosas que no nos están tomando en consideración. Y ellos nos dan hechos como si fueran verdades absolutas en contra de lo que aprendimos de básica en la universidad. Uno va a la universidad a tener dudas razonables sobre el acontecer en base a los estudios. Entonces, este estudio de la espía que salió ayer es un estudio profundo sobre el problema del Río Indio, el problema del agua para tomar, el problema del canal, la salinización del lago Gatún, temas que no estamos debatiendo mientras estamos más preocupados por quién es el presidente de la comisión de credenciales. Y estamos más preocupados por salvar la cara de la ministra de Salud, de Educación, que por los estudiantes y la educación como sistema, que es el que nos puede ayudar a salir de todo esto. ¿Usted qué piensa de todo esto? Ingeniero, nosotros estamos realmente en el escenario, bueno, tomando ejemplos externos. Tenemos ya generaciones de analfabetos funcionales en nuestro país. Las generaciones profesionales que nosotros tenemos van hacia esa tendencia. Analfabetos funcionales, que son aquellas personas que leen pero no entienden lo que leen, que hacen el trabajo pero no entienden que el trabajo que están haciendo es simplemente derivado de una enseñanza empírica, de una enseñanza sin fundamentos ideológicos, ¿no? Esa es la generación mi generación creo que fue puedo decirlo con respeto,
la última de las generaciones que tuvo que sentarse a comer libros, porque las generaciones nuevas comen computadoras y ahora la modalidad es la inteligencia artificial, etcétera. Y eso nos está entreteniendo hasta incluso ahora todos los profesionales queremos aprender inteligencia artificial para ahorrarnos trabajo. Pero el tema que tú tratas y que nos traes, y que es un tema que está, ¿cómo pudiera decir? La punta de un iceberg que en cualquier momento va a explotar, el caso de Río Indio, sobre el cual no se nos ha dicho la verdad, en efecto, y donde hay una población también que no tiene los mecanismos y los métodos publicitarios para hacerse sentir, pero que está organizada, que está protestando, que está cerrando calles, solamente que está cerrando calles en áreas marginales donde no hay un tráfico denso y no se siente su cierre de calle y su participación, y que aparte quienes están en la tarea ahora de promover el embalse de Río Indio no quieren que esa publicidad salga y la tienen opaca, pero lo que está señalando es cierto. Deberíamos estar en ese debate, en ese análisis de los pros y los contras, porque ahora mismo lo que escuchamos en los medios es la necesidad y la importancia del embalse de Río Indio, pero es que hay unas comunidades y un sector aparte, si esa es la única posibilidad que tenemos o la mejor posibilidad, o es lo que están buscando el camino más fácil, o es que hay intereses de por medio. Acaban de sacar en esa área, ingeniero, yo creo que usted lo sabe mejor que yo, una información en relación a pedir que se legisle para evitar la especulación de tierras en esa área, porque, bueno, ahora los sectores económicos tienen interés en esa área, porque eso significa que está cerca de la ciudad de Panamá, significa ciertas habilidades para los efectos del poder económico, en el sentido de producir a través de acceso al agua, acceso a un lago que comunica. Entonces todo esto viene abriendo ahora una especulación sobre las tierras que van a quedar alrededor, y esto es lo que a lo que se está oponiendo, por ejemplo, ese sector de Río Indio, que son varias comunidades, pero no lo estamos entendiendo y no estamos preocupados por eso. Como dice usted, nuestra publicidad está centrada en la asamblea, está centrada ahora mismo en la educación, a los profesores que están procesando, a la juventud a la que están reprimiendo porque está saliendo a defender a sus profesores, porque no quieren los profesores de reemplazo. En fin, creo que estamos equivocando, venimos equivocando hace rato nuestra orientación hacia el sector educativo, y eso es lo que nos tiene atrasado. Aparte, aquel adagio ingeniero que el gobierno nos quiere bruto, ¿no? Entonces, entre menos pensantes somos, más fácil somos de manipular y de manejar, y yo creo que por eso es que la educación no da votos. Profesor Barrios. No funciona. Profesor Barrios, buenos días. Se le saluda Rafael Antonio Ruiz. Profesor, sí, he revisado en diversas ocasiones el tema de las protestas de los jóvenes. Algunos han manifestado que los temas de adultos deben ser arreglados por adultos y no con jóvenes que todavía están en un proceso de formación. Y que en el pasado, de repente, donde había esa participación de jóvenes, había tal vez una conciencia crítica al observar el manejo que tienen los jóvenes en la actualidad, sobre todo en el escenario de la Universidad de Panamá, donde jóvenes salen a protestar y muchas veces no saben por qué protestan, no tienen esa conciencia de exactamente el objetivo, y que más bien repiten o cierran calles sin saber exactamente el objetivo de esa actividad. Esta es una situación entonces de crear esa conciencia crítica, esa conciencia exactamente por qué se protesta, porque se ha establecido una especie de cultura, cierro la calle para expresar mi descontento hacia los gobiernos, y que tal vez no sea la mejor solución, sino tal vez darle esa formación necesaria a nuestra juventud para que sepan exactamente qué defender y cómo defenderla. No necesariamente tal vez cerrando calles, que esta es la inquietud que tiene mucha gente. No sé si concuerda con este pensamiento o hay que efectivamente desarrollar una labor más activa en cuanto a la formación de nuestros jóvenes desde las escuelas secundarias y cuando llegan a la universidad, para tener tal vez esa participación ciudadana frente a problemas nacionales, porque el criterio es los temas de adultos hay que arreglarlos entre adultos y no
usando o dando una participación a jóvenes que tal vez en estos momentos están en un proceso de formación y no tienen esa conciencia crítica o madura para poder participar de estos escenarios? Gracias, Ruiz. Mira, dos aspectos en relación a lo que planteas. Uno, las cosas de los adultos las resuelven los adultos. Es un error idiomático, ideológico incluso, de los que nos vienen enseñando. Porque las cosas de los adultos afectan a la juventud. Las decisiones que tomamos los adultos hoy afectan a las generaciones que vienen, afectan a mis hijos y a mis nietos. Los errores que comete esta generación la paga la generación que viene detrás. Entonces, ese aspecto es la mala educación que hemos venido recibiendo y la mala educación en el que nos han involucrado en decir no te metas, que esa es una decisión de la gente adulta. Pero esa decisión de la gente adulta, como la ley 462, que hoy tomamos las mayores, como eso como ejemplo, incide sobre la generación que viene atrás. Entonces, parte de lo que yo explicaba en un video hace poco era lo que le decía: generación, levántate, porque lo que hoy estamos haciendo nosotros te va a afectar, ese es tu futuro mañana. Y te jubilas o no te jubilas, levanta tu espíritu y anda, Lázaro, levántate y anda, porque las decisiones que nosotros tomamos hoy, que las estamos tomando de manera equivocada, van a afectar a las generaciones pasadas. Estamos empeñando el futuro de nuestra generación. Entonces, esa es parte de una educación errada. Y el otro aspecto es que, por ejemplo, decimos, sí, los que estamos fuera, no, es que ellos salen a protestar y no saben por qué están protestando. Nosotros fuimos parte de la educación universitaria. Los que llegamos a una universidad, pasamos por ella, nos quedamos en ella, nos formamos ideológicamente o empíricamente, leíamos libros o simplemente nos copiábamos, etcétera, pero pasamos por una universidad y todos compartimos y distinguíamos a nuestros compañeros en un come libro, el otro es un pragmático, el otro es un ideólogo, el otro es un revoltoso, un revolucionario, pero es parte de la formación de juventud. Entonces nosotros podemos decir, sí, salen a la calle, pero no saben ni siquiera por qué. No, son cuestiones ideológicas de parte de la formación de generaciones. En una época pudiéramos decir que cuando la generación del 46 salió a la calle, la generación esa revolucionaria que nos legó la soberanía, no saben por qué salen. Y era juventud de secundaria, ni siquiera de universidad. Era la juventud de secundaria que pudiéramos haber dicho, apaguen eso, que incluso una clase política lo dijo. La clase política adepta en aquel entonces al norteamericanismo dijo, no saben por qué están peleando, pero el entendimiento se hizo popular en Panamá, en el país, y el resto de los adultos empezaron a entender la importancia de esa lucha de la juventud, de pasar por una zona del canal, no poder entrar y mirar en las metralletas. No. Y yo al final de esta generación mía vivió ese escenario. A mí me tocó viajar Panamá Chorrera todo el tiempo y pasar colindante con la zona del canal y ver las armas de los militares y los policías parados y no poder entrar para allá porque no se podía. No, esa generación hizo su trabajo y fue la juventud la que lo hizo. Entonces, podemos decir los que no entendemos, esa generación sale a protestar y no sabe por qué sale a protestar. No, esa es una formación que se forma ideológicamente. Y podemos decir, no, es que son de izquierda, porque son revoltosos, porque son revolucionarios. Y ese es el caso que estamos tratando de entender, que una juventud que no es reaccionaria, que no es contestataria, que no es rebelde, entonces dejó de ser juventud porque le quitamos la sala para el derecho a pensar. Muchos de los que ayer protestaban, cerraban calles, hoy son profesionales, han sido magistrados de la corte, de tribunales, hoy han sido dirigentes políticos, etcétera, pero ayer protestaban y trancaban calles. Entonces, ¿cómo vamos a decirle a esa generación salen y no saben por protestar? Porque están en formación intelectual, profesional, ideológica, y eso es lo que no se puede entender si no se vive haciendo educación, o no se vive formando profesional, no se vive en los aulas de clase. Y por eso es que digo que quien no ha estado en un salón de clase o no ha formado, entonces escuche, pero no juzgue sin entender el fenómeno. Y esa es parte de nuestro atraso como país, porque cuestionamos sin entender.
Profesor Boris Barrios, con nosotros esta mañana aquí en Noticias 180 Minutos. Le agradecemos este espacio de tiempo que nos ha cedido para hablar de un tema tan importante como es la participación de la juventud en los temas nacionales, que no es la primera vez que pasa. Se había enfriado producto de diversas situaciones, pero lo que estamos viendo en este momento creo que es, como usted mismo lo ha manifestado, un resurgir, un renacer de esa juventud rebelde que quiere también dar a conocer su posición y su punto de vista en torno a los temas del país. Gracias, Boris, que tenga excelente día. Gracias a ti, gracias al auditorio y gracias a los que nos han atendido. Ingeniero, un gusto saludarlo. El gusto mío. Gracias.